José, ¿cuándo y por qué te acercaste a las nuevas tecnologías? Bueno, en primer lugar porque a mí me ha gustado siempre mucho la lectura y claro, y tenía en mente, tenía el deseo de plasmar en una escritura los acontecimientos que, que ocurrieron en mi pueblo allá en otra época, concretamente en la guerra de 1936. Entonces, como yo había observado a lo largo de la vida de que nadie había escrito nada ni contado nada de lo que había ocurrido, pues ese era mi deseo, principalmente de utilizar las nuevas tecnologías. ¿Cuándo y cómo llegaste a conocer esas nuevas tecnologías? Bueno, pues hace alrededor de unos 5 años, un poco más o menos, aquí en Tocina, pues me enteré que había un centro de Guadalinfo donde se podía practicar allí la enseñanza de utilizar el ordenador, y entonces pues, me dirigí allí y hablé con el responsable de Guadalinfo, de aquí de Tocina, y entonces pues hice allí inicié allí el conocimiento del ordenador, a poco, y ya pues me encontré ya con facultades para utilizarlo y para poder utilizarlo para escribir lo que tenía en el pensamiento. ¿Por qué dejaste de acudir al centro? Bueno, el motivo no era otro, no más que tuve una, una enfermedad en la vista. Y fui al médico porque veía que me notaba que veía poco, y entonces fui al oculista y al oftalmólogo y me diagnosticaron una maculopatía. Y entonces, claro, cada vez veía menos y ya no podía utilizar el ordenador. Y entonces, a través de una lupa televisión, que por lo visto preguntando, llegué a conectar con el Colegio Nacional de Ciegos de Sevilla y me dirigí allí. Me vieron allí un oftalmólogo allí también, ahí en el colegio, y me diagnosticaron lo mismo que me habían diagnosticado antes, y entonces pues me encontré con que no podía ya seguir utilizando eh, el método del ordenador para poder plasmar lo que tenía en mente. Y entonces allí, en ese colegio, pues me dijeron, una psicóloga y, en fin, gente especializada en este ambiente, y me recomendaron una lupa televisión que podía probarla, a ver si podía utilizarla para escribir y leer allí por meditación a través de esa lupa. Y efectivamente fui allí y hice algunas pruebas y eso, y entonces compré una. La lupa, el mayor inconveniente que he encontrado es adaptarme a esa nueva forma de poder escribir o leer, por ejemplo, que también se puede leer a través de la lupa. Y claro, lógicamente pues me ha costado un poco porque se marea uno al principio un poco, porque se pone uno más o menos nervioso y lógicamente pues cuesta trabajo. Pero vamos, ya a esta altura lo hago más o menos ya más tranquilo y lo hago más o menos bien. Bueno, el problema después ya de manejar un poco más o menos bien la lupa, como se ve en estos momentos, pues el inconveniente estaba en poder pasar después al ordenador lo que yo escribo aquí. Pues claro, como no puedo manejar el ordenador, pues me he tenido que servir, y gracias allí al centro y el señor, el dinamizador del centro, pues a través de él, pues él se preocupó de a veces había algunos chavales de los que van allí, y entonces a través de estos chavales, unos voluntarios y otros, en fin, pero vamos, siempre muy,
atento y a colaborar con... Pues entonces he podido ir pasando lo que yo he escrito aquí al ordenador.